Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. División de Diseño y Proyectos. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1. Contextualización arquitectónica. Competencia 2. Identifica las características de la arquitectura internacional y regional del género habitacional e interpreta gráficamente la vivienda mediante recorridos imaginarios, apoyándose en el material didáctico otorgado y en el recorrido físico-virtual de las viviendas seleccionadas de Guadalajara. La arquitectura en Estados Unidos tiene una historia relativamente reciente, ya que sus primeros pobladores, los amerindios, no dejaron edificios tan espectaculares como los realizados en México o Perú. Estados Unidos es una nación multicultural, hogar de una amplia variedad de grupos étnicos, tradiciones y valores, aparte de las ahora pequeñas poblaciones de nativos americanos y hawaianos. Casi todos los estadounidenses o sus antepasados emigraron durante los últimos 5 siglos, y su cultura común es una cultura occidental, que en gran parte proviene de las tradiciones de los inmigrantes europeos con influencias de muchas otras fuentes. Desde la colonización europea, la arquitectura realizada en una primera etapa colonial, siglos XVI a XVIII, estuvo marcada por la influencia hispánica en el sur e inglesa en la costa este. La arquitectura de la nueva nación, siglo XIX, siguió apegada a las corrientes artísticas del viejo continente, en una época de auge del clasicismo, seguida por un momento marcado por los múltiples academicismos, historicismos y eclecticismos, bien acogidos en una sociedad multiseleccional. Surgen en el siglo XIX algunas variedades estilísticas locales adaptadas al país, estilo federal y estilo misión, y al final otras ya plenamente estadounidenses, como la Escuela de Chicago o la Prairie School. En el último cuarto de siglo, con el invento del ascensor y el desarrollo de las estructuras metálicas, aparece un tipo arquitectónico plenamente estadounidense, el rascacielos, que tendrá un gran desarrollo y que se convertirá en símbolo de la modernidad y de la pujanza de la nación en el siglo XX, y que espontáneamente se asocia con la arquitectura del país. En 2006 y 2007, el American Institute of Architects patrocinó, en el marco de las conmemoraciones de su 150 aniversario, una investigación para identificar las 150 obras más populares de la arquitectura en los Estados Unidos, que comunicó publicando la lista American's Favorite Architecture. Esta discutida lista es un buen reflejo de la arquitectura realizada en el país en los últimos 3 siglos. Ludwig Mies van der Rohe, Gran Reino de Prusia, 27 de marzo de 1886, Chicago, Illinois, 17 de agosto de 1969. Fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense, junto a Walter Gropius, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier. Es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Arquitecto innovador en Alemania durante la República de Weimar, fue el último director de la Bauhaus, una escuela de arte y arquitectura germana de la arquitectura moderna. Con el ascenso del nazismo al poder, que se oponía frontalmente a la modernidad que esta escuela representaba, se ordenó su cierre y Mies emigró a Estados Unidos. Allí aceptó el puesto de director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnología de Linus en Chicago. Mies buscó establecer un nuevo estilo arquitectónico que pudiera representar a los tiempos modernos, como ya hicieron el clasicismo
y el gótico por sus respectivas épocas. Así, creó una influyente arquitectura propia del siglo XX, expuesta con extrema claridad y sencillez. Sus proyectos de madurez usan materiales modernos, como acero industrial y grandes láminas de vidrio, para definir espacios interiores. Persiguió una arquitectura con estructuras mínimas destinada a crear espacios abiertos que fluyen sin obstáculos. Se refería a sus obras como arquitectura de piel y huesos. Dejó como legado unos nuevos cánones arquitectónicos que expresan el espíritu de la era moderna, y a menudo se le asocia con la cita de dos aforismos: menos es más y Dios está en los detalles. Emigración a Estados Unidos. El auge del nazismo en Alemania le obligó a emigrar a Estados Unidos en 1937, donde fue nombrado director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Tecnologías de Linus de Chicago, que posteriormente remodelaría para que fuera dedicado a la enseñanza y a la investigación, y que se concluyeron a lo largo de los 50 años. En 1938 se convierte en director del Departamento de Arquitectura del Instituto Armour, el cual, años más tarde, se uniría al Instituto Levis para formar el Instituto Tecnológico de Linus. En 1940 conoce a Laura Marx, que lo acompañaría hasta su muerte. En 1944 se hace ciudadano de los Estados Unidos. De 1945 a 1950 construye la Casa Farnsworth, dos torres del Lakeshore Drive Apartments de Chicago, y más tarde el Commonwealth Promenade Apartments, también en la misma ciudad, 1953 a 1956. Entre sus obras más emblemáticas de esta etapa destaca el edificio Shagram de 1958, un rascacielos de 37 pisos de vidrio y bronce construido en Nueva York, junto con su discípulo Philip Johnson. En 1958 se jubila del Instituto de Tecnología de Linus. De 1962 a 1968 construye en Berlín la Galería Nacional. Se trata de un edificio dedicado a exposiciones de arte, formado por una gran sala cuadrada construida completamente en cristal y acero, y situada sobre una extensa terraza de losas de granito. El 17 de agosto de 1969 muere en Chicago y deja como legado unos nuevos cánones para la arquitectura bajo sus divulgados lemas: less is more, menos es más, y good is the details, Dios está en los detalles. Se le considera uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna. Walter Adolf Georg Gropius. Berlín, Imperio Alemán, 18 de mayo de 1883. Boston, Estados Unidos, al 5 de julio de 1969. Fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán, fundador de la Escuela de la Bauhaus. Estudió arquitectura en Múnich y en Berlín, abandonando la carrera en 1908 sin el título. Según confesión propia, se sentía sobrepasado por sus dificultades con el dibujo. Después de sus estudios, trabajó durante 3 años en el despacho de Peter Behrens y a continuación se independizó. Entre 1910 y 1915, año de su matrimonio con Alma Mahler, se dedicó principalmente a la reforma y ampliación de la fábrica de Fagus en Naufel. Con sus estructuras metálicas finas, sus grandes superficies acristaladas, sus cubiertas planas y sus formas ortogonales,
Esta obra se convirtió en pionera de la arquitectura moderna. Gropius fue el fundador de la famosa escuela de diseño Escuela de la Bauhaus, en la que se enseñaba a los estudiantes a utilizar materiales modernos e innovadores para crear edificios, muebles y objetos originales y funcionales. Ocupó el cargo de esta escuela, primero de Weimar y luego en Dessau. Después, 1919 hasta 1928. A partir de 1926, Gropius se dedicó intensamente a los grandes bloques de viviendas, en los que veía la solución a los problemas urbanísticos y sociales. También abogó en favor de la racionalización de la industria de la construcción para permitir construir de forma más rápida y económica. Diseñó numerosos complejos de viviendas en los que aplicó sus ideas. Y en 1934, Gropius se exilió de Alemania al sufrir agresiones de los nazis a su trabajo y a la escuela Bauhaus. Vivió y trabajó 3 años en Inglaterra y después se trasladó a los Estados Unidos, donde fue profesor de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard. En 1946 fundó un grupo de jóvenes arquitectos que se denominó The Architects Collaborative, más conocido como TAC. Durante varios años se ocupó personalmente de dirigir y formar el grupo. Los otros socios eran Norman C. Fletcher, en 1917-2007, Jean Podman Fletcher, 1915 a 1965, John C. Garnett, 1916 a 2016, Sarah P. Hartnett, 1914 a 2013, Robert S. Macmillan, 1916 a 2001, Louis A. Macmillan, 1916 a 1998, y Benjamin C. Thompson, de 1918-2002. Entre las obras que realizaron en este periodo se encuentra la fábrica de porcelana Rosenthal, Celle, Alemania, la Universidad de Bad Kant y los edificios Packaged House System, Lincoln, Massachusetts. Murió con 86 años de edad. Franklin Lincoln Wright, mejor conocido como Franklin Wright, nació en Richland Center, Wisconsin, el 8 de junio de 1867 y murió en Phoenix el 9 de abril de 1959. Fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense que diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron 532. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que las rodeaba, una filosofía conocida como arquitectura orgánica. Fue el iniciador del movimiento Private School, desarrollando el concepto usoniano de la vivienda. En 1919, 8 obras de Wright fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios, que aplicó en sus casas de pradera, pero también en sus demás obras. Wright rechaza el criterio existente hasta entonces de los espacios interiores como estancias cerradas y aisladas de las demás, y diseña espacios en los que cada habitación o sala se abre a las demás, con lo que consigue una gran transparencia visual, una profusión de luz y una sensación de amplitud y abertura. Para diferenciar unas zonas de otras, recurre a divisiones de material ligero o a techos de altura diferente, evitando los cerramientos sólidos innecesarios. Con todo ello, Wright estableció por primera vez la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados.
De regreso a los Estados Unidos, diseñó su propia vivienda, Taliesin, que en el transcurso de los años se quemó en 3 ocasiones, y que Wright reconstruyó siempre de nuevo. Los años comprendidos entre 1900 y 1910 abarcan la denominada etapa clásica, durante la que escribe varios libros y dicta algunas conferencias. Este periodo es calificado por el propio arquitecto como el de las casas de la pradera, por el gran número de casas de verano que edifica en los bosques o junto a los lagos de Wisconsin y de Michigan, y en los suburbios boscosos del norte de Chicago. Philip Courtleott Johnson, mejor conocido como Philip Johnson, nació el 8 de julio de 1906 y murió el 25 de enero de 2005. Fue un arquitecto estadounidense. Es reconocido por su casa de cristal en New Canaan, con actitud de arquitectura moderna, y el 550 Madison Avenue y 190 South LaSalle Street en Chicago, de arquitectura posmoderna. En 1978 fue galardonado con la Medalla de Oro del Instituto Americano de Arquitectos y en 1979 obtuvo el primer premio Pritzker de arquitectura. Johnson organizó las primeras visitas arquitectónicas a Ludwig Mies van der Rohe y también a Le Corbusier, cuando estos viajaron a los Estados Unidos. Con Mies tuvo una estrecha relación y colaboró más tarde con él en el diseño y la construcción del famoso edificio Seagram en New York. Johnson ha sido distinguido por el Instituto Americano de Arquitectos con la Medalla de Oro y en 1979 fue el primer premio Pritzker, el mayor galardón en arquitectura, que hoy se compara con el Nobel de la especialidad. Desde 1989, Johnson vivió en un semi-retiro. Dedicó su tiempo sobre todo a proyectos propios, aunque siguió como consejero del antiguo despacho. Uno de sus últimos diseños fue para una nueva escuela de bellas artes en el estado de Pensilvania. La obra más famosa de Johnson es probablemente la Casa de Cristal, Glass House, en New Canaan, Connecticut. Es un edificio cuya estructura metálica, muy esbelta, que no oculta la visión. Todas las paredes son enteramente de vidrio, de forma que la casa se hace transparente, permitiendo ver desde un lado lo que ocurre en el otro, mirando a través del edificio. Johnson diseñó la casa para sí mismo y al mismo tiempo como tesis para su graduación. Desde entonces, Johnson vivió siempre en ella, por lo que también se la denomina Casa Johnson. Louis Henry Sullivan nació en Boston el 3 de septiembre de 1856, Chicago, y murió el 14 de abril de 1924. Fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago, de 1870 a 1893. Formó sociedad con Dagmar Adler y comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. En su Auditorium Building de Chicago tenía su estudio y allí se comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright. Sullivan criticó a sus contemporáneos y empezó a distinguirse y a crear una arquitectura personal como alternativa a la corriente, ilustrando sus intenciones no solo en las obras que construye, sino también en sus escritos teóricos. Por ello, Sullivan es posicionado desde otra perspectiva histórica, junto a H. Richardson y Frank Lloyd Wright, es decir, junto a los artistas de vanguardia, en polémica con las tendencias dominantes de su tiempo y de su entorno, que miran hacia Europa y debate que allí tiene lugar, pero aspiran a distinguirse de los europeos y crear un arte netamente americano. Ya en esta época se le considera como un exponente destacado de la Escuela de Chicago, es decir, del que sería uno de los más importantes movimientos
proto-racionalistas de la arquitectura moderna, junto con John Root, D. H. Burnham, Martin Roche, además del precursor Le Baron Jenney. Tuvo como alumno a Frank Lloyd Wright, que después de haber abandonado los estudios de ingeniería civil iniciados en la Universidad de Madison y de haber trabajado con el convencional arquitecto J. C. Silvey en Chicago. Wright, durante toda su vida, tuvo en alta estima y respeto a Sullivan, a quien consideraba su mentor. Wright permaneció junto a su maestro durante todo el periodo de la incesta e importante actividad arquitectónica del estudio Adler, hasta 1894, el año siguiente a la Gran Exposición Colombina de Chicago, que marcando la restauración y el triunfo del neoacademicismo y neoclasicismo arquitectónicos, representó la derrota oficial del funcionalismo de la Escuela de Chicago y consecuentemente la crisis profesional del estudio de Adler. En 1895, Sullivan se separó de su socio y, habiéndose dado a la bebida, pasó sus últimos 25 años olvidado casi por completo en un pequeño hotel de Chicago, donde Wright y algún otro amigo iban a visitarlo para discutir sobre temas de arquitectura. En este periodo, aparte de una serie de pequeñas pero encantadoras conversaciones, la actividad de Sullivan se centró en la reflexión teórica sobre la propia experimentación arquitectónica. Aún así, en 1904 finalizó Los almacenes Carson Pirie Scott, la que se considera su obra más perfecta. Sullivan falleció en Chicago en 1924. Juan O'Gorman nació el 6 de julio de 1905 y falleció el 18 de enero de 1982. Fue un destacado pintor y arquitecto mexicano, hermano del historiador Edmundo O'Gorman. Se convirtió en un arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier y ayudó a introducir a México la arquitectura funcionalista. En una etapa posterior se percibe la influencia de Frank Lloyd Wright y de su arquitectura orgánica. A lo largo de su carrera fue profesor del Instituto Politécnico Nacional, donde creó la carrera de ingeniero arquitecto. En su carrera como arquitecto, trabajó en grandes proyectos tales como el nuevo edificio del Banco de México y construyó 26 escuelas primarias en la Ciudad de México. En Jardines del Pedregal de San Ángel, edificó a principios de los años 50 su propia casa, una verdadera obra de arte que lamentablemente fue demolida posteriormente. En la zona de San Ángel, O'Gorman diseñó y construyó de 1931 a 1932 el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para ambos artistas.